Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy les platicaremos sobre un ejemplo clave de sincretismo. Pero antes de empezar, ¿qué es el sincretismo? El sincretismo es la unión de diferentes culturas, tradiciones y religiones para volverse solo una. Es decir, que éstas se combinan o se mezclan para volverse una sola. Pues el sincretismo cultural se refiere al proceso de transculturalización y mestizaje. Ojo, acá hay una pista de lo que hablaremos, mestizaje. Pues el mestizaje es un ejemplo clave sobre el sincretismo, ya que aquí surge la mezcla de los españoles con las mujeres indígenas de los pueblos mesoamericanos. Pues los historiadores les explicarán más a fondo sobre este proceso que surge, ya que el mestizaje es un ejemplo muy clave sobre el sincretismo. Y pues hoy les hablaremos sobre la unión de la sangre que surge cuando se mezclan estos dos tipos. Pues hoy este documental se trata el cambio en la sangre que surge. El mestizaje se dio gracias a la llegada de los españoles al continente americano y ya a que ellos, los que llegaron, fueron europeos. Al juntarse con los indígenas, se le llama mestizaje. Una de las etnias que más se conoce en el mestizaje es el mestizo, que básicamente es esto, la mezcla de los españoles, no, de europeos, que mayormente eran españoles, y los indígenas. También un ejemplo claro del mestizaje serían los apellidos de las personas. Bueno, para dar un ejemplo muy simple, mis apellidos son Chi Rodríguez. Chi viene del maya, que significa boca y es indígena. Y Rodríguez significa hijo de Rodrigo. Entonces, este es un apellido español. Este es un mestizaje como tal. Y las características físicas, ya que había morenos o no tan morenos, o altos no tan altos. Y básicamente es una mezcla que hubo entre los dos pueblos que se han encontrado al momento de llegar acá. En la historia de México existen más de 500 etnias, pero las cuales dieron un salto muy importante en la historia de México fueron 7, las cuales son los mestizos, los mulatos, los zambos, los cholos, los moriscos y los criollos. Los criollos fueron los descendientes de los españoles nacidos en América. Ellos formaban parte de las élites de la sociedad que concentraban poder, riqueza y prestigio, y que utilizaban la mano de obra forzada en la figura de los indígenas que pasaron a ser esclavos. Los zambos fueron una mezcla de genes de los africanos e indígenas. Ellos no podrían ejercer cargos públicos si se dedicaban al trabajo en campo. Los moriscos fueron descendientes de los mulatos y europeos. Ellos eran obligados a elegir entre conversiones o exilios ya en 1502 para los que vivían en tierras de la Corona de Castillas, en 1525 para de la Corona de Aragón. Los cholos fueron una combinación de genes de los mestizos e indígenas. Los castizos fueron los descendientes de los mestizos y europeos. Los castizos estaban en posiciones intermedias, no tenían que pagar tributos de los indios ni eran esclavos como los negros, pero tampoco tenían el privilegio de los españoles. Los mestizos eran descendientes de los españoles e indígenas, aparte que ellos llenaban las calles y plazas de los pueblos, también desafiaban los conceptos ideales del orden social. La palabra mestizo y mestizaje comparten la misma raíz, al igual que una historia muy similar. Los mulatos fueron la mezcla de los africanos y europeos.
Los adultos hacían labores domésticas como tareas de plantaciones y funciones como pajes. Los niños eran esclavos que eran instruidos a un oficio para otorgar las ganancias generadas de un trabajo de sus amos. Hablaré sobre el mestizaje y el racismo. La ideología del mestizaje busca en construir razas mexicanas con una mezcla de indígenas y españoles. Esto se escondió durante décadas de la existencia del racismo, de manera particular de la población. Entonces esto lo hablaré más adelante y más a fondo. El racismo es una forma de pensar, sentir y actuar que se basa en una característica específica a la diferencia humana a la que se ha llamado racial. Desde los mediados del siglo XVIII, la división de la humanidad en razas ha sido uno de los medios más efectivos para establecer jerarquías entre grupos humanos, pues falsamente plantea que hay razas inferiores y superiores. Esta manera de clasificar a la humanidad ha contribuido fuertemente a la creación de muchas desigualdades e injusticias, pues sostiene que las características físicas o biológicas de las personas están diferentemente asociadas a sus prácticas, a sus maneras de comportarse e incluso su inteligencia. Esta forma de pensar y de actuar implica el establecimiento de relaciones estructurales de poder y de dominación que se manifiestan en prácticas y comportamientos considerados normales. Esto profundiza las desigualdades y las justicias, pues pareciera que unos tienen, por su naturaleza y su cultura, el derecho a mejores condiciones de vida que otros. Documental, hay que tener algo en clave. ¿Por qué escogimos el mestizaje como un ejemplo de sincretismo? Pues si nos damos cuenta, el mestizaje es la unión de diferentes genes, diferentes tipos de sangres en uno solo. Entonces es algo que conforma el sincretismo. El mestizaje se vuelve sincretismo a la unión de, por ejemplo, los españoles con las mujeres indígenas de mesoamericanas, convirtiendo así en un sincretismo vivo, por así decirlo, ya que se combinan diferentes culturas, se combinan la sangre, el ADN y entre otras cosas más, ya que los españoles igual adaptaron costumbres que tenían ellos en ese entonces. There's so much I want to say, but I don't know where to start.